Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 150 de mujeres delicadas y frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Así que bueno, en esta mañana, mujeres hermosas, les invito a orar. Oremos. Señor Dios, creador del cielo y de la tierra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y guiadas por el Espíritu Santo, Padre, venimos delante de ti, Señor, agradecidas por tu presencia en nuestras vidas, Señor, agradecidas por esta nueva oportunidad de vida que tú nos das, mi Dios amado. Por favor, te rogamos que perdone nuestros pecados, Señor. Señor, reconocemos, Padre, que no somos dignas de estar en tu presencia, Señor, de entrar en tu presencia, Padre, porque somos pecadoras, Padre. Pero Cristo, tu Hijo, Señor, nos ha dado ese acceso, Señor, a tu presencia sin que mires lo indignas que somos. Por favor, mira a Cristo en nosotras, Señor, y danos de tu gracia, Padre. Por favor, lávanos y límpianos de nuestra maldad, Señor, y ayúdanos a vivir vidas santas y agradables a ti, Padre. Señor, llénanos con tu santa palabra, Señor, y ayúdanos a meditar en ella, Padre mío. Llena nuestra mente y nuestro corazón de tu palabra, Señor, de tal manera, Señor, que no haya cavidad para el pecado, Señor. Por favor, mi Dios amado, que sea tu palabra lo que nosotros hablemos el día de hoy, mi Dios bendito, y siempre, Padre. Que sea tu palabra la primera que venga a nuestra mente para dar respuesta a alguna pregunta, Señor. Oh Dios Todopoderoso, que no seamos nosotras, sino tú por medio de nosotros, Señor. Obrando nuestras vidas, Señor. Obrando en nuestro hablar, en nuestro pensar, Señor. Por favor, ayúdanos, mi Dios amado, porque queremos vivir vidas santas, agradables a ti, Señor. Queremos exaltarte y glorificarte a ti, Padre. Señor, te damos gracias y te pedimos todo esto en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo y para su gloria. Amén, Padre. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, les invito a que la abran conmigo en Génesis 49, versos 22 al 24. Génesis 49, versos 22 al 24. Dice la palabra del Señor así: Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon, y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Amén. Les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente. Dice: José llegó a ser el pastor de Israel para cuidar de su padre y de su familia, la roca de Israel, su fundamento y firme soporte. En esto, como en muchas otras cosas, José fue un notable tipo del buen pastor y la piedra del ángulo, probada de toda la iglesia de Dios. Las bendiciones son prometidas para la prosperidad de José, para la posteridad de José, típicas de las vastas y eternas bendiciones que vienen sobre la simiente espiritual de Cristo. Jacob bendijo a todos sus hijos, pero especialmente a José, que fue apartado de sus hermanos, no solo separado en Egipto, sino por poseer una eminente dignidad y por ser más consagrado a Dios. Fin de la cita. El otro día estaba leyendo una lista de pensamientos, o más bien preguntas para reflexionar, y se las quiero leer. Dicen lo siguiente: ¿los vegetarianos comen galletas de animalitos? ¿Por qué se venden cigarros en una gasolinería cuando que está prohibido fumar ahí? Si nada se le pega al teflón, ¿cómo es que el teflón se pega al sartén? ¿Por qué el teclado de los cajeros automáticos en los autoservicios tienen puntos en braille? ¿Por qué las ovejas no se encogen bajo la lluvia? Si con es lo contrario de pro, ustedes saben, pros y contras. Si con es el contrario de pro, entonces congreso es lo contrario de progreso. Y el último: ¿cómo se mide la fuerza de un hombre? Y esta última, pues yo se las voy a responder, ¿verdad? Porque tiene que ver con el devocional de hoy. La fuerza de un hombre se puede medir por lo que no hace con el poder que posee. Se lo voy a repetir. La fuerza de un hombre se puede medir por lo que no hace con el poder que posee.
Y en el verso 24 que acabamos de leer, vemos este principio bien claro. Pues José era un hombre exitoso, fuerte y espiritual. Era un superhombre, por así decirlo, ¿verdad? Porque la Biblia no nos dejó escrito un pecado de José, ¿verdad? José tenía una plena confianza en Dios, pero en toda la historia de José, la vemos, más bien toda la historia de José la vemos resumida aquí en el verso 24. Ahora, eso no quiere decir que José era perfecto. Recuerden, el único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Pero si en cambio no tuvo un pecado grande que el cual la Biblia nos lo dejara ahí registrado, ¿verdad? Vemos que el que José pues haya tenido ese llamado de Dios y su gran futuro, hizo a José como un blanco de las flechas de sus enemigos. Yo creo que el tiro con arco, con flechas, ¿verdad? Que se usaba en el tiempo de antes, pues era una manera traicionera de matar a alguien. Porque los arqueros se escondían para que su blanco no los mirara y cuando iban pasando, pues el enemigo, ¿verdad? Soltaba la flecha y los mataba sin que ellos pues se dieran cuenta. Y a lo largo de la vida de José vimos que no faltaron los arqueros que le dispararon a José, ¿verdad? Sus hermanos, por ejemplo, le lanzaron flechas de envidia. La esposa de Potifar le lanzó una flecha porque no quiso José acostarse con ella, ¿verdad? José temía a Dios y entonces ella le mandó su flecha, ¿verdad? Por eso se fue a la cárcel. El copero del rey que salió de la cárcel y se olvidó de José, y José tuvo que pasar más tiempo por eso en la cárcel. Ese copero, pues con su ingratitud, pues igual le estaba mandando una flecha, o más bien le mandó una flecha a José, ¿verdad? Así que sus hermanos le lanzaron flechas de envidia, la esposa de Potifar le mandó flecha de enojo y el copero la flecha de la apatía. Pero, ¿qué es lo que José hacía cuando le disparaban? Cuando José llegó al poder a ser la mano derecha del faraón, bien pudo haberse vengado de sus hermanos y del copero y pudo haber puesto en su sitio a la esposa de Potifar. José tenía el derecho legal, el poder y la oportunidad de hacerlo, pero no lo hizo, no quiso hacerlo. Él no se defendió a sí mismo. ¿Por qué José no se vengó? Tal vez nos preguntamos, ¿verdad? Y en el verso 24 nos lo dice claramente, y yo le invito a que lo volvamos a leer. El verso 24 dice: mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, o sea, de Dios, porque el fuerte de Jacob era Dios, es quien fortalecía a Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, o sea, era Dios quien lo detenía, ¿verdad? Estaba leyendo la otra vez una historia de una familia que salió a pasear y con sus hijos ya grandes, tenían dos hijos varones de edad de entre los 17 y los 18 años. Y un domingo salieron a pasear y con ellos iban los amigos de sus hijos, que era una muchacha y un muchacho. Entonces iban caminando por el parque y resulta que un tipo grosero pues le dijo un piropo grosero a la chica. Entonces su hermano pues le iba a pegar en la cara y el papá de los dos muchachos le detuvo la mano al muchacho y le dijo que no, dijo no vale la pena. Y se fueron. Y después al poco rato, cuando ya se le bajó el coraje al muchacho, el muchacho le dijo a su amigo: oye, tu papá es muy fuerte, me detuvo a la velocidad del rayo, ¿no? Vale mencionar que este muchacho jugaba fútbol americano, o sea, era un muchacho muy fuerte. Sin en cambio, el papá del otro chico pudo detener el puño cuando ya lo había lanzado, que le iba a pegar en la cara al otro. Y así es Dios. De esa misma manera, Dios detuvo a José para hacer venganza. Y ahí está la clave. Es en Dios que está el poder para detenernos de hacer cosas que no debemos. Cuando estaba preparando este devocional y leí el verso 24 y Dios me mostró todo esto que les acabo de decir y que voy a seguirles diciendo, me puse a llorar. Porque justo un día antier, mi hijo menor me estaba platicando que una muchacha le estaba metiendo la mano en su bolsa porque quería robarle su celular. Y dice que él pues cuando sintió la mano, se quedó en shock, pero pudo decirle a la chica: oye, ¿qué estás haciendo? Y bueno, cuando me lo contó, pues yo dije,
ay, hijo, le digo, ¿sabes qué? Pues es que le hubieras hablado fuerte, le digo, le hubieras agarrado la mano con violencia y se la hubieras quitado de ti. Y entonces iban mis dos hijos y mi sobrino, porque apenas llegaron de que se fueron de vacaciones a Florida. Entonces estaban entrando a un evento cuando esto sucedió. O sea, la chica aprovechó que había mucha gente para querer robarle el celular a mi hijo. Entonces, mis hijos me dicen, no, mamá, es que en ese momento, pues, entras en shock, no sabes ni qué decir. Y luego la muchacha estaba con un muchacho, pues, alto y fuerte. Entonces, como que me imagino que ya habían tramado lo que iban a hacer. Y dice mi hijo, y pues ella se hizo la chistosa y sacó un brillo y se comenzó a echar en los labios, pero como si nada, dice, es como que si ella estaba acostumbrada a hacer eso. Y yo le dije, ay, hijo, le digo, no, tú le hubieras hablado fuerte, le digo, y al parecer dice que sí, dice, pues yo creo que sí le hablé fuerte porque muchos voltearon a ver. Le digo, sí, no debes dejar que la gente te falte el respeto, le digo, le hubieras quitado la mano de tu bolsa, le digo, así fuerte. Entonces cuando yo estaba preparando este estudio me puse a llorar porque dije, Señor, pues ahora me doy cuenta que me cuesta trabajo controlar el deseo de defenderme y no debe de ser así, Señor. O sea, por favor ayúdame, ¿no? Porque ¿qué le enseño a mis hijos al decirles, no, hablen fuerte y defiéndanse? O sea, la violencia no va a calmar la violencia. ¿Sí? Entonces yo dije, ay Señor, Dios Todopoderoso, ayúdame porque yo enseño a las mujeres, yo les predico tu palabra y entonces ¿cómo no voy a practicar lo que predico, verdad? Y yo digo, Señor, perdóname porque yo no quiero ser así, yo no, ayúdame, cámbiame, ¿verdad? Que pues sí, obviamente tú tienes el control, porque fíjese, mi hijo no, gloria a Dios que entraron en shock, fue el Señor que los detuvo, ¿verdad? Para que no hiciera nada, porque si no, tal vez la cosa hubiese llegado a mayores, porque si ella iba con otros muchachos, imagínese, le hubieran podido pegar a mis hijos o yo qué sé, ¿verdad? Por tratar de defenderse. Sin en cambio, Dios hizo que ellos entraran en shock para no defenderse, no decir, pues sí, no hacer las cosas más grandes. Y Dios los cuidó, la chica no le robó el celular a mi hijo y gloria a Dios porque él carga en el celular la tarjeta de débito y la licencia. Entonces, pues alabo al Señor por eso, ¿no? Porque fue Dios quien quien detuvo a mis hijos de hacer algo que no debían hacer, ¿verdad? Y pues a mí me sirvió de lección ayer preparando este devocional porque dije, ay Señor, ayúdame, ¿no? Ten misericordia de mí y ayúdame para nunca querer yo hacer venganza por mis propias manos, Señor, ni siquiera defenderme porque tú estás ahí peleando nuestra batalla por nosotros, ¿verdad? Usualmente cuando vemos injusticia, ¿qué es lo primero que queremos hacer? Pues hacer justicia, ¿cierto? Si alguien habla mal de nosotros, está hablando mentiras, ¿qué es lo primero que queremos hacer? Ah, no, ir y aclarar, ¿verdad? A lo mejor usted no es así, pero ahora el Señor, créame que el Señor ha hecho un trabajo grande conmigo porque antes sí yo era así, yo de que, ¿cómo que van a hablar mal de mí? ¿Cómo que van a decir algo que no es verdad? Aclaremos, o sea, si es verdad, yo pido perdón y ya acepto, pero si no es verdad, a mí me van a aclarar. Y he orado tanto y el Señor sí me ha ayudado mucho en eso porque digo que ya, o sea, que la gente diga lo que quiera, como quiera, nunca vamos a tener contentos a todos, ¿verdad? Y pues el único método para no vengarnos, pues es orar a Dios y pedirle que nos impida vengarnos, ¿verdad? Que nos impida querer hacer justicia por nuestra propia mano. Es decir, Señor, quiero hacer valer mi derecho, porque quiero hacer valer mi derecho, quiero defender mi reputación, pero refréname, Señor, porque tú puedes hacer eso sin que yo haga absolutamente nada, ¿verdad? Tal vez usted se pregunte, pero entonces no debemos aclarar las cosas cuando son incorrectas y decir lo que sí es correcto. Por ejemplo, imagínese si alguien habló mentiras de nosotros, no debemos apresurarnos a aclarar, porque en cierta manera esas personas que nos critican y dicen mentiras de nosotros, esos que disparan sus flechas contra nosotros, en última instancia están siendo instrumentos de Dios para nuestro crecimiento y para nuestro bien. En el desarrollo de este devocional usted se va a dar cuenta que así es. A los hermanos de José, a la esposa de Potifar y al copero, Dios los usó para crear en José un buen carácter que no se hubiera podido lograr si nadie le hubiera hecho nada a José, o si Dios le hubiera dejado a José que él solo se defendiera o tomara venganza. Y saben qué, mujeres hermosas, José no fue el único que sufrió.
y no se defendió. También David, el rey David, dice primera de Samuel, capítulo 18, verso 11, que Saúl estaba celoso de David y que cuando David venía a su recámara a tocar el arpa para él, porque le dolía su cabeza, pues Saúl le arrojaba su lanza con la intención de clavar a David en la pared, imagínese. Pero David evadía la lanza y así Saúl pues nunca le atinaba, ¿verdad? Y luego cuando David vio que la cosa ya estaba más fuerte, pues se fue, ¿verdad? Para salvar su vida. Y Saúl lo persiguió mucho tiempo deseando matarlo. Pero David reconocía que Saúl era el ungido de Dios y nunca quiso hacerle daño, ni siquiera pensó en vengarse. El secreto de nuestra fuerza está en refrenarnos de usar el poder que tenemos, mujeres hermosas. Dice Romanos 12:19, mía es la venganza, yo pagaré. Amén. ¿Saben quién más sufrió aparte de José y David? Y sufrió más que ellos aún. Nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo no le lanzaron flechas normales así nada más, no. A Él lo crucificaron. Y ya crucificado fue donde recibió todas las flechas de los pecados de todos nosotros. Cada uno de nosotros le lanzamos nuestras propias flechas de pecado. Y Él las soportó porque Él había orado al Padre antes, diciendo, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y al desear de corazón hacer la voluntad de Dios, Dios le dio el poder para que cuando ya estaba crucificado con todas esas flechas encima, aún pudiera decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínense qué mejor ejemplo de no venganza y de no defensa. Cuando estaba Jesucristo, que lo estaban interrogando antes de ser crucificado, Él nunca se defendió diciendo, no, yo no soy. Le preguntaban y Él se quedaba callado. Imagínense, debemos aprender a quedarnos calladas, mujeres hermosas. Oremos las unas por las otras porque es algo bien difícil. Como mujeres siempre queremos aclarar, pero debemos orar, mujeres hermosas. Por favor, aprendan de mi ejemplo, oremos, por favor, para que no pasen vergüenzas como yo delante de Dios ayer, ¿verdad? Que dije, ay Señor, perdóname, qué vergüenza, porque imagínate, yo siempre pensando, no, pues tenemos que aclarar y tenemos que pues sí, hacer que la gente nos respete, ¿verdad? Pero no precisamente. Es Dios quien va a hacer eso por nosotras. Amén. Si queremos ser como José, como David o como Jesús, primero debemos hablar con Dios para rendirle nuestro deseo de querer vengarnos de aquellos que nos hacen mal. Después orar por nuestros enemigos, como lo manda nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Dios nos dará un carácter bueno y sus manos nos van a refrenar de pecar y de hacerle daño a alguien, aun cuando estemos en lo correcto, ¿verdad? Debemos dejar la venganza en las manos de nuestro Dios, mujeres hermosas. Así que bueno, perdónenme porque yo no soy perfecta, nadie es perfecto. Tal vez usted diga, ay, sí, pues imagínate, tú nos das el estudio y tú piensas así, ¿verdad? Y a lo mejor usted no. Si usted es una mujer muy tranquila, de un carácter así muy, o sea, muy bueno, que usted pasa por alto la ofensa y nada de eso le pasa a usted, lo que me pasa a mí, alabe al Señor, créemelo de corazón, se lo digo, y alabo al Señor por usted porque es una buena persona, pero a lo mejor falla en otra cosa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nadie es perfecto, que todos somos imperfectos, el único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Así que si usted no peca de una cosa, le aseguro que usted peca de otra. Así que entonces mejor oremos las unas por las otras y pidámosle al Señor su ayuda para que Él intervenga y cuando nosotras estemos, antes de que nos suceda, yo creo que con tiempo siempre orar, Señor, ayúdanos a ser pacíficos, ayúdanos a no querer vengarnos, para que, y cuando llegue ese momento, si en ese momento, Padre, yo no oro, ten presente mi oración de este momento, Señor, y sálvame de hacer mi voluntad, haz tu voluntad en mí, amén. Así que, mujeres hermosas, estamos en un proceso de perfeccionamiento y a veces ese proceso es muy lento, en mí ha sido muy lento, pero alabo al Señor porque me tiene en su palabra y porque yo sé que un día, el día que yo muera, primeramente Dios, voy a ser conforme a la voluntad de Él. Amén. Así que bueno, las invito a orar, oremos. Señor Dios del universo, por favor te suplico, Señor, que nos perdones por las veces que hemos deseado vengarnos, Señor, o hacer justicia por nuestras propias manos, Señor. Padre, ayúdanos a recordar que tú lo ves todo, Señor,
y que a tu tiempo, Padre, tú harás justicia, Señor. Por favor, refrena nuestras manos, nuestro corazón y nuestra boca, Señor, de hacer venganza, Padre. Y danos fe, Señor, de que tú pelearás nuestra causa, Padre. Por favor, obra en nuestro corazón y danos un carácter dulce y apacible, Señor. Y permite, Señor, que nos sustente un espíritu noble, Padre. Oh Dios amado, haz tu voluntad en nosotras, Padre, porque te lo pedimos y te lo rogamos y te suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por sus méritos y para su gloria, Señor. Amén, Padre. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor y si Dios nos presta vida, ¿verdad? Pues aquí las espero mañana para que podamos juntas seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Amén.